Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, es un verdadero placer darles la más cordial bienvenida a esta charla desde la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Diego Portales. Hoy nos vamos a encontrar juntos para reflexionar sobre, yo creo que es uno de los temas más complejos que afectan a nuestra sociedad y que es la corrupción. Hemos denominado esta charla Hablemos de corrupción, balance y desafío, donde la corrupción es un problema estructural que impacta profundamente nuestras instituciones, nuestra economía y lo más importante, la confianza que depositamos en el futuro de nuestra sociedad. Hoy quiero darle la más cordial bienvenida a Tamara Agni. Tamara es socia y directora de Eticolabora, directora de empresas. Además, cuenta con una gran y amplia trayectoria en el mundo, tanto público como privado, y es directora académica de nuestro diplomado en Implementación y Gestión del Compliance con perspectiva ESG. Tamara va a estar junto a Michelle Figueroa, director ejecutivo del capítulo chileno de Transparencia Internacional de Chile Transparente, y nos van a compartir su visión, experiencia, y estoy seguro que el análisis que vamos a poder realizar de esta charla va a ser profundamente, va a poder contribuir a crear un entorno más transparente y ético para todos los que componemos esta sociedad. Tamara, bienvenida nuevamente, es un gusto tenerte aquí en FAE. Así que todo tuyo, el escenario. Bueno, muchas gracias Miriam y por supuesto muchas gracias a la universidad, no solamente por creer en este proyecto del diplomado en implementación y gestión de compliance con una perspectiva de sostenibilidad. Estamos muy acostumbrados a ver las cosas siempre de manera separada, de verla por pedacitos, creemos que así a lo mejor las vamos a resolver más fácil. Y claro, desde el punto de vista de la resolución, puede ser una buena táctica separar los problemas para darles una solución uno a uno, pero no podemos perder la mirada estratégica que se requiere para poder armar las sinergias necesarias que nos permitan, como tú decías, Miriam, apuntar a tener una mejor sociedad, una mejor calidad de vida, etcétera. Bueno, y quiero darle la más cordial bienvenida a todos los que nos están acompañando hoy día, pero por sobre todo a nuestro invitado, a Michel Figueroa, que es el director ejecutivo del capítulo chileno de Transparencia Internacional, como tú mencionabas, Miriam. Pero además les quiero mencionar que Mitchell tiene una tremenda trayectoria y conocimiento en el ámbito de lo que conocemos como anticorrupción, en fin, pero además es una bellísima persona, que para mí es lo más importante. Tuve el honor de trabajar con él los 6 años que estuve en el directorio de Chile Transparente, 4 como vicepresidenta y el último año como presidenta, y la verdad es que un lujo poder trabajar con Mitchell. ¿Cómo vamos a funcionar? Bueno, yo le voy a dar la palabra en primer lugar a Mitchell, que nos va a hacer una exposición sobre aspectos bien puntuales de la corrupción, pero también hemos conocido este año, como lo vamos a ver, el índice de percepción de la corrupción que todos los años Transparencia Internacional libera para conocimiento público, donde hemos tenido algunas sorpresas, no buenas sorpresas. Entonces, hoy día más que nunca es importante traer esta conversación al ruedo. Y después que Mitchell haga su clase magistral, su exposición magistral, yo les voy a hacer un pequeño cierre enganchándolo con lo que es el compliance con esta perspectiva de sostenibilidad, como nos gusta denominarlo desde la Universidad Diego Portales, Facultad de Administración y Economía, porque también aquellos que me conocen ya saben que esto hay que mirarlo desde el ámbito de la gestión, y no solamente desde el ámbito legal. Así que sin más, Michel, muy bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación a esta conversación y la pantalla es toda tuya. Muchas gracias Tamara y Miriam por esta cordial bienvenida y buenos días a todos quienes nos acompañan hoy tan temprano en esta conversación de un tema que, como decía Miriam, no deja de ser complejo por varias razones.
En primer lugar, porque habitualmente no hablamos de corrupción. Y de hecho, cada vez que aparece un escándalo en los medios de comunicación, muchas veces también nos cuesta decir que estamos enfrentando un caso de corrupción y habitualmente empezamos a hablar de irregularidades, de problemas en la gestión, de faltas, pero muchas veces no nos sinceramos justamente con que lo que estamos enfrentando es un problema de corrupción. Y cuando no enfrentamos la realidad y no llamamos las cosas por su nombre, se hace mucho más difícil y complejo justamente poder enfrentar el problema que queremos solucionar. Y como decía Tamara, el gran error que hemos cometido por muchos años cuando tratamos de prevenir la corrupción es justamente tratar de dar soluciones parciales o reactivas en la mayoría de los casos a problemas que son estructurales, que son complejos y que no necesariamente tienen una forma de solución eh, causal, donde podemos identificar una causa claramente con una consecuencia que resolver. Y de hecho, habitualmente, cada vez que generamos soluciones en materia de corrupción, terminamos abriendo nuevos espacios de corrupción. Por tanto, necesitamos una mirada sistémica de un problema que es complejo y que no se va a resolver con los lineamientos habituales con los que intervenimos en otros problemas. Por ello que hoy día vamos a ver tres grandes cosas, una pequeña conceptualización de lo que es la corrupción, los problemas en torno a cómo podemos medir la corrupción en los diferentes países y justamente luego de eso los resultados y el balance que podemos ver en relación al índice de percepción de la corrupción. Y justamente como decía Miriam al comienzo, uno de los problemas de entender la corrupción es la complejidad de su concepto, porque habitualmente cuando hablamos de corrupción, todas las personas tendemos a entender distintas cosas sobre aquello que es corrupto y que no es corrupto, e incluso desde la evolución conceptual del concepto, más o menos desde los años 80 90 en adelante, la forma de entender qué es corrupción ha ido variando en el tiempo. Y de hecho, las primeras definiciones que se empezaron a conocer a nivel mundial desde el ámbito de la cooperación internacional y en el mundo más académico, referían la corrupción, particularmente en lo que hacía el Banco Mundial en los años 90, era entender la corrupción como un problema asociado a las instituciones públicas, donde se consideraba que la corrupción era justamente el abuso del poder público para la obtención de un beneficio. Con el paso de los años, esas definiciones empezaron justamente a no ser capaces de reflejar el problema que había de fondo y otras miradas más académicas fueron incorporándole distintos elementos al entender qué es la corrupción. Se fue incorporando la visión de un agente externo al Estado y por tanto la idea de corrupción ya no era simplemente el abuso del poder público o de los delitos que podían cometer los funcionarios públicos, sino también se incorporaba un tercero que era quien incentivaba la corrupción desde fuera o, de hecho, asociándolo más directamente a un delito, quien sobornaba a un funcionario público. Y por tanto se fue incorporando la visión de un tercero privado, que era el que estaba dispuesto a solicitar el acto corrupto y sin embargo, nos dimos cuenta que con el paso de los años que incluso las decisiones públicas que nos afectan a todos no necesariamente la toman agentes del Estado. Y de hecho, muchas de las decisiones que nos afectan como sociedad son el resultado de una interacción de distintos actores o agentes, tanto económicos, empresariales, la ciudadanía y el Estado, que confluyen en un proceso de deliberación pública y terminan generando una decisión. Por tanto, las ideas de corrupción fueron migrando también a los procesos de deliberación pública donde interactúan diferentes actores y que cualquiera de esos actores puede romper los incentivos del bien público que los motivan a participar y sobreponer un interés particular en esas decisiones. Y por tanto la idea de corrupción se fue complejizando, nos llenamos de definiciones muy amplias en ese sentido, y desde ahí que justamente Transparencia Internacional trató de buscar una forma de englobar esta idea de corrupción en un elemento que fuese más entendible por todos, fácil de dirigir y que además nos permitiera justamente poder
reunir una visión de la corrupción que fuese capaz de representar distintos fenómenos y las mutaciones que éste podría tener en el tiempo. Es por ello que justamente desde Transparencia Internacional entendemos la corrupción como cualquier abuso del poder que le hemos generado confiado a alguien para la obtención de un beneficio individual, propio o privado de ese beneficio. Y por tanto, la corrupción termina siendo un problema más del ejercicio del poder, independiente cómo clasifiquemos ese poder, un poder familiar, un poder económico, un poder público o un poder político para la obtención de un beneficio propio. Y es desde ahí que entonces la corrupción ya no es un problema que se da en las aras del Estado, sino incluso hoy día hablamos de corrupción entre privados en la legislación chilena. Es por ello que entendemos que la corrupción es algo tan simple como abusar de un poder que alguien nos ha delegado para obtener un beneficio propio, pero que tiene diferentes manifestaciones. Y esas diferentes manifestaciones van a depender justamente, en primer lugar, de la creatividad del corrupto o de quien quiera corromper y de la sociedad en donde está inmerso, y también de los valores y principios que cada sociedad acepta desde el punto de vista moral, que van a hacer que justamente algunas acciones sean consideradas corruptas en algunas sociedades y en otras no. Y por tanto empezamos a hablar de niveles de tolerancia a la corrupción que van variando entre sociedad y sociedad. Y es por ello que justamente encontramos algunas manifestaciones que son más comunes y que habitualmente los marcos jurídicos de cada país condenan y que incluso las recomendaciones internacionales han ido estandarizando, como son las situaciones de fraude, de extorsión, de soborno directamente, o mecanismos de clientelismo o patronazgo que se da muchas veces cuando yo por medio del poder público puedo controlar ciertas conductas o el patronazgo en relación a darle empleo en base al poder que se me ha conferido, y una situación que está en el límite de convertirse en corrupción o no, dependiendo cómo la tratemos, que son las situaciones de conflicto de interés y que muchas veces quedan fuera del debate los conflictos de intereses desde la mirada de la corrupción y nos quedamos en la mirada más de la prevención, pero que un conflicto de intereses mal gestionado puede justamente terminar derivando en un potencial caso de corrupción. El problema, sin embargo, de la corrupción es que cuando hablamos de este fenómeno tendemos a concentrar la discusión de la corrupción en el gran ejercicio del poder, ya sea en los dueños de empresas, en los dirigentes de algunos gremios empresariales o en altos cargos políticos, pero la corrupción termina además siendo un acto cotidiano del convivir en sociedad y de hecho una iniciativa que tenemos en Chile Transparente justamente habla de cómo tenemos comportamientos que son corruptos, dado esta definición de Transparencia Internacional del abuso del poder confiado para beneficio propio, que conviven en nuestro día a día y que incluso son parte de nuestro lenguaje cotidiano. Y es por ello que justamente tenemos una iniciativa que se llama el Diccionario del Corrupto, donde reunimos un conjunto de palabras, acciones cotidianas que representan actos corruptos, principalmente en nuestro día a día, como por ejemplo arreglarse los bigotes cuando hacemos referencia a que alguien está obteniendo un beneficio ilícito por la realización de una acción que es corrupta, o alguien que, por ejemplo, comete chanchullos y termina mintiendo, engañando para obtener de forma inapropiada un beneficio, o incluso el más común en el ámbito laboral, que cada vez que llega alguien nuevo a un trabajo, terminamos hablando, preguntándonos si este vendrá apitutado. O todos conocemos a alguien que entró apitutado a algún trabajo o que obtiene algún beneficio por conocer a alguien, ser familiar de alguien, y es una situación que no solo se da en el poder público, sino también en cualquier forma de empleo en una empresa. Terminamos conociendo también a personas apitutadas, como decimos en el cotidiano. Y justamente esto termina representando que la corrupción no es solo parte del ejercicio de los grandes poderes, sino también de nuestra vida cotidiana y que refleja problemas y comportamientos que se dan en nuestro día a día. Simplemente
somos menos tolerantes con aquellos actos de corrupción que habitualmente están en las grandes esferas de poder. Y este tipo de actos corruptos comienza a tener consecuencias en nuestra vida diaria. De hecho, en los últimos 24 meses, los medios de comunicación nos han bombardeado con diferentes casos de corrupción y los tribunales han estado persiguiendo a diferentes actores corruptos, desde alcaldes, empresarios o famosos abogados de la plaza en su momento, que lograban obtener justamente el poder, sus beneficios a través de actos corruptos. Y lo que terminamos viendo por medio de los medios de comunicación es un conjunto de usos de recursos y bienes públicos para la obtención de beneficios privados, muchos actos de cohecho, ocultamiento de información, directamente fraude al fisco e incluso en algunos casos uso de cargos públicos para fines personales, donde justamente es lo que terminamos viendo, por ejemplo, con los sistemas de nombramiento en el Poder Judicial o incluso hemos visto en el caso de corrupción de la Municipalidad de Maipú o de Recoleta, donde justamente vemos cómo se utiliza los espacios y poderes públicos para obtener un beneficio personal que no necesariamente es económico, puede ser político o electoral incluso, donde justamente se ocupa ese espacio para obtener un beneficio propio. Incluso tenemos una mayor consecuencia que termina generando aumento de los costos de transacción en la economía, tiene que ver justamente con los problemas de desconfianza. Y de hecho, la OCDE en una encuesta que publicó a fines del 2024 y que reúne datos hasta el periodo del 2023 muestra que Chile junto a República Checa son de los países de la OCDE donde más desconfiamos de nuestras instituciones públicas y de quienes están en los espacios públicos, lo que lamentablemente es un triste dato, porque justamente muestra, en primer lugar, el síntoma de la desconfianza muestra un conjunto de fallas institucionales que tenemos en el aparato público donde parten justamente desde una percepción de baja calidad en las prestaciones de los servicios y bienes públicos que entrega el Estado, una falta de integridad en la toma de decisiones que se concentra en los agentes políticos, unas expectativas de servicios no cumplidos por la ciudadanía de parte del Estado, ni en forma ni fondo, y justamente una frustración de malas experiencias previas que habitualmente el Estado le entrega a la ciudadanía y sobre todo a aquellas personas que requieren del Estado en su día a día para gestionar sus propios problemas y que no tienen otra posibilidad de solución que no es justamente las contribuciones del Estado. Y es por ello que justamente cuando Douglas North, el premio Nobel de Economía, decía justamente que las sociedades no logran desarrollarse cuando hay problemas de desconfianza, porque la desconfianza termina supliéndose en términos transaccionales económicos, justamente con mecanismos que van encareciendo las transacciones, como por ejemplo ministros de fe, intermediarios, notarios, que terminan buscando una solución a esa desconfianza, pero que en la práctica terminan aumentando el problema de fondo de la desconfianza que se da en las sociedades. E incluso, si uno hace doble clic en los resultados de la OCDE, lo que vamos viendo es que las personas, al menos 3 de cada 4, cerca del 75% de las personas, creen que la corrupción es un problema grave, particularmente en el país, en el Estado, particularmente, y va disminuyendo la percepción a nivel de comuna, por ejemplo, en los municipios, pero también aparece un problema de corrupción percibido en las empresas, con casi un 40% de percepción de corrupción, y en las relaciones cotidianas de las personas, lo que comienza a tener un efecto más grave porque ya la desconfianza no aparece instalada simplemente en la relación instituciones-personas, sino se va instalando como un problema interpersonal que se extiende en nuestras relaciones sociales. Y es por ello que ahí
datos como la encuesta de confianza interpersonal de la Universidad Católica nos permite evaluar la gravedad del problema, donde los últimos datos dicen que solo el 13% de las personas confía o confiaría en alguien que no conoce en el espacio público. Vale decir, si yo voy en el metro, es probable que de las 10 personas que van en mi entorno, solo confíe en una. Y de hecho, la gravedad de ese problema es que al final andamos todos, muy coloquialmente diciéndolo, perseguidos en nuestro día a día y desconfiando de todo el entorno. Y eso no solo tiene problemas en las fallas institucionales y en las relaciones comerciales y económicas que desarrollamos, sino también empieza a tener consecuencias a nivel personal. Y eso hoy día, algunas teorías como la de la sociedad del cansancio de un filósofo surcoreano-alemán, Moon Byung-han, plantea justamente que es parte de las consecuencias de la prevalencia de exceso de enfermedades vinculadas a la salud mental en nuestras sociedades, tiene que ver con un exceso de desconfianza en las relaciones interpersonales. Si ahora empezamos a mirar justamente datos de corrupción más dura en el mundo y en Chile, vamos a encontrar en primer lugar un gran problema, que tiene que ver con cómo medimos la corrupción. Y ahí es donde enfrentamos la primera dificultad. Si ya a nivel conceptual teníamos esta distinción de que cuesta ponernos de acuerdo en qué vamos a entender por corrupción y que incluso la conceptualización de corrupción va variando de país en país dependiendo justamente cómo entendamos y los valores y principios que tengan, entonces, ¿cómo podemos medir la corrupción? Y en el mundo hoy día hemos encontrado dos caminos para medir justamente los problemas de corrupción. En primer lugar, medirlo por medio de la percepción y que habitualmente se hace por medio de encuestas de opinión pública, donde le preguntamos a la gente cuánta percepción cree que existe en su país, cuánta percepción usted siente y que tiene varios problemas medir la percepción, la corrupción desde la percepción. En primer lugar, que esa percepción puede estar influida por los medios de comunicación y por la sensibilidad de las personas en el momento en que le estoy haciendo la pregunta de cuánta percepción de corrupción tienen. Va a depender también de las propias experiencias personales que tiene la gente y de valores individuales de esto y por tanto la corrupción puede estar sobrevalorada o subvalorada desde el punto de vista de las percepciones. Y por el otro lado tenemos la posibilidad de medir la corrupción por medio de casos particulares de corrupción que se han ido descubriendo, que también tiene algunos problemas, que tiene que ver con la capacidad de detectar esos casos, la capacidad institucional que tienen los órganos encargados de perseguir y detectar delitos de corrupción en cada uno de los países, lo que hace difícil de comparar, por ejemplo, niveles de corrupción a través de la medición de casos entre Chile y Honduras, por ejemplo, porque tenemos estados muy distintos y con distintas capacidades, versus, por ejemplo, incluso medir la corrupción con Suiza o con Reino Unido, donde efectivamente hay capacidades institucionales distintas y donde incluso los mecanismos de prevención tienden a tener un rol mucho más activo y evaden justamente la prevalencia de casos, pero lo que no hace que no exista corrupción a pesar de que tenemos pocos casos. Por tanto, ninguno de los dos caminos es completamente certero. Sin embargo, a través de los años hemos ido pudiendo evaluar justamente con mayor precisión la corrupción por medio de la percepción, porque aunque no seamos capaces de detectar los casos reales que están ocurriendo en nuestras sociedades, como dice el dicho popular en Chile, cuando el río suena es porque piedras trae, y justamente eso nos permite ir develando aquella corrupción que muchas veces está oculta en los sistemas o que no somos capaces de poder perseguir y convertir en un caso porque no somos, como sociedad y los sistemas penales no son capaces de reunir la evidencia necesaria para poder convertirlo en un caso judicializado de corrupción.
Y además, justamente, el otro problema que tiene la medición por medio de casos es que lo que denominamos delitos de corrupción en cada uno de, de los países no necesariamente son comparables entre sí, porque tienen diferentes tipificaciones, tienen diferentes limitaciones legales que muchas veces hacen que esas diferencias no sean comparables en el tiempo. E incluso, si queremos evaluar la situación de Chile, en nuestro código penal y en nuestro sistema penal no vamos a encontrar el delito de corrupción propiamente tal. Y de hecho el Código Penal no tiene un apartado que hable de delitos de corrupción. Y de hecho nuestro Código Penal más bien habla de delitos funcionarios, que son aquellos conjuntos de delitos que pueden cometer los funcionarios en el ejercicio de un cargo público y que se asocian con corrupción y que a lo largo del tiempo se han ido perfeccionando y se ha ido incorporando esta visión de que son corruptos, pero el apartado incluso no habla directamente de corrupción. Entonces, ahí otra vez medir la corrupción por caso enfrenta un problema y es por ello que la mejor tendencia para comparar a los países en el mundo termina siendo la percepción de corrupción. Y desde ahí que justamente el instrumento más legítimo a nivel mundial que tenemos para medir la corrupción es el índice de percepción de la corrupción o IPC para esta sigla, como sigla para los efectos de esta conversación. Eso sí, no hay que confundirse con el IPC del índice de precios del consumidor, que busca medir la variación de precio y por tanto la inflación. Eh, pero el índice de percepción de la corrupción a nivel mundial lo que hace es tratar de evaluar y poder clasificar a los países en un nivel de mayor o menor percepción de corrupción, donde lo que se hace es evaluar la percepción que hay en torno a las autoridades políticas y funcionarios públicos, donde se construye lo que denominamos un índice compuesto, que toma diferentes fuentes o diferentes encuestas de percepción de corrupción para cada país en todo el mundo y el conjunto de resultados a través de una fórmula matemática de ponderación de esos instrumentos y una corrección por país nos permite justamente tener una evaluación individual de cada país que al compararla con los otros países nos permite justamente tener una idea más acabada de lo que es la corrupción. Y hoy día el índice de percepción de la corrupción lo que hace es utilizar 13 distintas encuestas que provienen de 12 instituciones a nivel mundial que evalúan distintos factores como la competitividad económica, la percepción de delitos de corrupción, la fuerza del Estado de Derecho, el riesgo de inversión, por ejemplo, para tener una imagen de lo que es la corrupción en cada uno de los países. Hoy día evaluamos a 180 países y ponderamos una escala de clasificación que va del 0 al 100, donde aquellos países que se acercan más al 0 tienen una alta percepción de corrupción y aquellos países que se acercan al 100 tienen una menor percepción de corrupción y evalúa una escala temporal de 24 meses a partir de octubre de cada año hacia atrás. Y eso nos permite hoy día, a nivel mundial, evaluar los países en esta especie de termómetro de colores, donde aquellos países que están más en rojo son los que están con mayor percepción de corrupción, y aquellos países más amarillos son los países que tienen menor percepción de corrupción. Y si se fijan, gran parte del mundo en la actualidad tiene una alta percepción de corrupción. La mayoría de los países del mundo parece que se están quemando en este color rojo, pero además encontramos un grupo de países concentrados en Europa, Australia, en América del Norte, particularmente Estados Unidos y Canadá, donde se percibe poca corrupción. El gran problema que tiene eh, estos datos es que a pesar de que en los países más amarillos, digamos, los que están en el centro de Europa, se percibe muy poca corrupción, los informes de Gafi plantean que justamente los beneficiarios del lavado de activos tienden a ser países del centro de Europa. A pesar de que el lavado no se comete en esos países,
quienes terminan beneficiándose son aquellos empresarios que muchas veces están en esos países amarillos. Y de hecho, el Gafi en el último informe planteaba que el 42% de los beneficios del lavado de activos terminan llegando a empresarios de Reino Unido. Y Reino Unido, si se fijan en el mapa, está bastante amarillo en relación al resto de los países. La única diferencia es que los delitos bases que permiten ese lavado y la obtención de esas retribuciones económicas no ocurren en esos países. Por tanto, también hay que tener mucho cuidado cuando hablamos del análisis de la corrupción simplemente guiándonos por los colores, porque habitualmente ahí ocurre la corrupción, pero quienes se benefician de los actos corruptos no necesariamente viven o habitan habitualmente esos espacios. Y de hecho, parte de los países con beneficios tributarios o paraísos fiscales son controlados, más allá que estén en el Caribe y en lo que conocemos como las Islas Vírgenes, por ejemplo, quienes controlan las Islas Vírgenes habitualmente son británicos. O lo que pasa, por ejemplo, con muchos bancos del centro de Europa que permiten depósitos sin declarar necesariamente el origen ilícito de sus recursos. Son recursos que se van a Europa, pero que son originados habitualmente de actos corruptos en cualquiera de los países que está hoy día en rojo. Y si miramos la situación de América Latina particularmente, o de las Américas mejor dicho, vamos a ver que desde Canadá hasta Chile tenemos una región que está bastante en rojo y con bastantes problemas, donde Uruguay se instala como uno de los países en las Américas con menor percepción de corrupción, seguido de Canadá y Estados Unidos particularmente, pero donde la mayoría de nuestros países en el continente de la América representa un gran riesgo de corrupción, siendo Venezuela el país más corrupto del continente y además uno de los 5 más corruptos en todo el mundo, de acuerdo a los datos del índice de percepción de la corrupción. Si ahora hacemos un doble clic en Chile, vamos a ver que si bien Chile se instala dentro de los países menos corruptos en el continente e incluso dentro del tercio superior de la medición mundial en la percepción de la corrupción, lo que vemos justamente, a pesar de esos buenos datos al hacer el doble clic, es que ha ido generándose una tendencia a la baja que se sostiene al menos desde los 10 últimos años en nuestro país, donde en algún momento, el año 2014, estuvimos en nuestra mejor posición como obteniendo 73 puntos en el índice de percepción de la corrupción, con una percepción muy baja de corrupción, pero que al día de hoy nos ubicamos en nuestro peor puntaje con 63 puntos y donde al menos desde el año 2015, donde teníamos 70 puntos hasta la fecha, hemos ido retrocediendo más de 10 puestos desde el mejor momento donde teníamos 73 puntos a obtener solo 63 con una tendencia clara a la baja y en materia de puntaje. También lamentablemente, hoy día nos encontramos en el puesto 32 cuando el 2014 nos encontrábamos, por ejemplo, en el puesto 21 a nivel mundial. Que es una situación que si bien en primera línea no es tan grave, porque justamente estamos todavía en el tercio superior, sí nos debiese preocupar la caída sostenida como país, porque justamente hace 10 años nos separaba un punto con Uruguay, que es el país menos corrupto de la región, y hoy nos separan 13 puntos de Uruguay, a pesar de que seguimos estando en el segundo lugar en América Latina dentro de los menos corruptos. El problema de eso es que justamente hemos ido aumentando la distancia con el segundo, con el primer país menos corrupto de la región y nos hemos ido acercando más al tercer puesto, que es Colombia hoy día, y por tanto muestra que nos vamos deteriorando en vez de poder sostener con herramientas y prácticas
de anticorrupción que sean sostenibles en el tiempo y que efectivamente nos permitan ponerle freno a las situaciones de corrupción que hemos ido viendo como país. Esto en particularmente en Chile, la baja de los últimos 24 meses que se refleja en la medición del 2024 está muy determinada por los casos de corrupción que se han ido dando en el sector privado y particularmente por casos de corrupción presentes en el Poder Judicial. Anteriormente lo que veíamos en el índice, en el caso de Chile, era que la corrupción se percibía en el sector público más asociada al gobierno y al ejecutivo y por tanto concentrada en un poder del Estado, pero hoy día hemos ido viendo que esa corrupción se ha ido extendiendo a otros poderes del Estado como el Poder Judicial o los tribunales de justicia y con una corrupción presente muy desde el punto de vista del tráfico de influencia en el Congreso Nacional que va generando esta percepción extendida que la corrupción ya no es un problema aislado en un poder del Estado, sino que ha sido capaz de extenderse con redes a través de los tres poderes del Estado y eso va haciendo que justamente la situación sea mucho más grave en el caso de nuestro país y terminemos justamente pareciéndonos más a Colombia que lo que nos parecíamos a Uruguay hace 10 años. Y ese parecido a Colombia que podemos plantear según los datos nos abre a otro espacio, otro camino, justamente de cuáles son los problemas asociados a los delitos de corrupción y abren el espacio a lo que hoy día es el crimen organizado, el narcotráfico y otras formas de corrupción que no estaban presentes en nuestro país y que hoy día comienzan a tener mayor prevalencia y que requieren otras formas y otras herramientas de prevención que hoy día no están funcionando bien como país y donde la inteligencia financiera y los mecanismos de análisis financiero que hoy día están concentrados en la UAF o en la Unidad de Análisis Financiero requieren tener mayores fortalezas y mayor urgencia en la forma de prevención de la corrupción si queremos efectivamente dejar de parecernos a Colombia y volver a parecernos un poco más a Uruguay. El problema, si empezamos a mirar a nivel mundial de los datos de percepción de corrupción y los cruzamos con otros indicadores, como por ejemplo la sensación de impunidad, vemos que justamente aquellos países más corruptos tienden a tener una mayor sensación de impunidad en las personas y de falta de acceso a la justicia, porque justamente vemos que quienes debiesen sancionar estos delitos de corrupción habitualmente empiezan también a ser cooptados por la corrupción, impidiendo que hayan sanciones severas y reales en los sistemas penales de cada uno de los países y además plantea un problema de acceso a la justicia porque justamente quienes son corrompidos tienden a darle mayor celeridad a resolver casos de altos poderes políticos o altos poderes empresariales para justamente en el mundo dar esta sensación de que todo está bien, a pesar de que sabemos que las bases del sistema terminan siendo corruptas. Y por otro lado, vemos una tendencia más clara en cuanto a la adaptabilidad al cambio climático, que es uno de los elementos que a nivel mundial preocupa desde la agenda internacional, donde habitualmente aquellos países con mayores percepciones de corrupción tienen menos capacidad de adaptarse al cambio climático y por tanto las consecuencias eh, en la vida de las personas asociadas a, por ejemplo, condiciones extremas de la naturaleza producto del cambio climático, empiezan a tener mayores efectos. Y además en la agenda de trabajo del mundo de las empresas, por ejemplo, los temas de sostenibilidad y sustentabilidad comienzan a quedar más relegados en países con alta percepción de corrupción, ya sea porque no es un tema de interés o porque los esfuerzos que se hacen en esta materia simplemente son especie de checklist o con certificadoras que también son parte de la corrupción en muchos países donde lo que terminan haciendo es certificar para mostrar que estamos haciendo cosas, pero sin hacer el trabajo de fondo
y por tanto empezamos a ver que ya la corrupción no es un problema que sea en las esferas del Estado, sino que empieza a comerse, entre comillas, todo el sistema de quienes están trabajando para mostrar un sistema de anticorrupción que opera también de buena forma en la empresa. Y aquí viene parte del desafío que muchas veces queda relegado de la discusión de las soluciones contra la corrupción. Cuando comenzamos a ver cómo solucionamos entonces los problemas de corrupción que hay de fondo, habitualmente centramos la discusión en uno de los elementos, en prevenir la corrupción en las empresas, con medidas como la ley de delito económico o de responsabilidad penal de las personas jurídicas, o poniendo, por ejemplo, mayores legislaciones para evitar el fraude dentro de las instituciones públicas, limitar las acciones y decisiones que puede tomar una autoridad o un funcionario público, pero dejamos de mirar las consecuencias de forma sistémica. Y acá el profesor Villorria plantea justamente lo que él denomina el círculo vicioso de la corrupción y que tiene que ver más bien con una mirada sistémica, donde parte la discusión centrada en las desigualdades sociales que están presentes en las sociedades. Y el profesor Villorria plantea justamente que cuando tenemos sociedades desiguales, lo que empezamos a ver son sociedades desconfiadas o con altos niveles de desconfianza, tanto en las relaciones interpersonales como en las relaciones institucionales, que va generando procesos de desafección política, donde consideramos que habitualmente nuestras autoridades políticas ya no cumplen una función vinculada a la representación, sino más bien a sus propios intereses y por tanto dejamos de confiar y dejamos de querer participar justamente del mundo político, que empieza a generar como consecuencia a su vez partidos que él denomina prevandalistas, que lo que terminan haciendo es proteger sus propios intereses y funcionar como bolsas electorales, donde lo que se busca justamente es ganar elecciones y luego olvidarnos nuevamente de la ciudadanía y que requieren muchas veces el financiamiento de empresas corruptas o llegar a acuerdos con empresas corruptas. Y esto termina generando financiamiento ilegal de campañas políticas y termina matando el sistema y generando, por tanto, ineficiencias gubernamentales y que habitualmente para mantener este control terminan generando control de la prensa, ya sea por medio de la compra de medios de comunicación o por relaciones corruptas con los quienes dirigen la empresa. Incluso este riesgo empieza a aparecer cuando el control económico de los medios de comunicación está concentrado con poca competencia y donde la consecuencia que observa Villorria es justamente que los gobiernos, cuando llegan al poder, empiezan a terminar siendo gobiernos que están más centrados en devolver los favores a quienes los financiaron y por tanto, para mantener el esquema de corrupción necesitan empezar a captar jueces y por tanto a extender sus redes de corrupción al Poder Judicial, lo que va generando otra vez una sensación de impunidad extendida en el sistema judicial, lo que otra vez termina aumentando la desigualdad y por tanto también la desconfianza en la sociedad. Entonces, las consecuencias de la corrupción terminan siendo en primer lugar sistémicas, terminan teniendo un desarrollo clave en los niveles de desigualdad que tenemos presente en nuestra sociedad. Y desde ahí justamente además, empieza a captar todos los actores que intervienen en los procesos sociales, desde las empresas, las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno propiamente tal. E incluso lo que terminamos observando es que se requiere de todos los sistemas institucionales para poder mantener la corrupción en pie. Por tanto, si nosotros intervenimos desde el punto de vista de las soluciones, simplemente de forma aislada en el trabajo de los partidos o de la empresa o en el poder judicial
pero dejamos de mirar los niveles de desigualdad que hay en nuestra sociedad o dejamos de mirar, por ejemplo, las herramientas de empleo público que hay en los gobiernos o la forma en que las personas llegan a trabajar en el Estado, no vamos a tener nunca una solución a los problemas de corrupción que están presentes en nuestras sociedades. Por ello que siempre el llamado es tratar de buscar generar soluciones que miren los problemas de la corrupción desde este enfoque más sistémico, porque si hacemos justamente soluciones aisladas, lo que vamos a terminar haciendo es una especie de compensación en alguno de los otros factores que está presente en el círculo vicioso de la corrupción y lo que vamos a terminar haciendo es que alguno de los otros factores va a terminar agudizándose mientras estemos solucionando un problema de corrupción aislado en otro factor. Y lamentablemente en Chile la mayoría de las soluciones que se han ido planteando desde los primeros casos de corrupción que conocimos en el 90, el más pullado que fue en su momento lo que fue conocido como el Davilazo o el fraude de las ventas a futuro en Codelco, fueron incorporando medidas particulares a cada uno de estos elementos, pero hasta ahora no hemos tenido presente en el debate público una visión sistémica donde justamente los actores sociales, las empresas y el gobierno nos pongamos de acuerdo para establecer medidas que apunten a solucionar el conjunto de los factores causales de la corrupción y que intervienen en la prevalencia de la corrupción y de esta forma poder empezar a romper este círculo vicioso que se da para que exista la corrupción. Y ya para ir terminando y dar espacio también a la conversación y a las preguntas, es que hay que tener presente que muchas de las medidas de solución a la corrupción han venido de la mano de la transparencia. Y si bien la transparencia es una herramienta fundamental para poder luchar contra la corrupción, no es la herramienta necesariamente más óptima para poder lograr esa solución, porque la transparencia apunta más bien al cuando yo te observo, te comportas bien o entre más te observo, mejor te comportas porque justamente cuando alguien nos está observando nos sentimos juzgados y por tanto vamos a hacer aquello que es más aceptable socialmente y por tanto está puesto más bien desde un punto de vista del control y por tanto, si yo te controlo, tú te vas a estar portando bien, pero ¿qué pasa cuando los controles se aflojan? Cuando el control falla o cuando no tenemos control en un determinado espacio. Es por ello que debiésemos estar más bien hacia el otro lado de esta línea, donde lo importante es más bien ser capaces de incorporar valores y principios que sean coherentes con el actual institucional, con los valores de la empresa y con los valores de cada uno de nosotros como personas individuales y que es lo que denominamos integridad, donde seamos capaces justamente de poder hacer lo correcto, aunque nadie nos esté mirando y aunque la transparencia y el control falle, sabemos que los cimientos sobre los cuales hemos fundado justamente las relaciones sociales, las relaciones con las empresas y las relaciones y en la gestión del gobierno, nos permiten desarrollar justamente un comportamiento que está basado en valores y principios, que permean la forma en que gestionamos la empresa, que gestionamos el Estado y que incluso gestionamos nuestra propia vida, que son capaces justamente de basarse en la integridad y desde ahí aseguramos que aunque cualquier mecanismo institucional o empresarial falle, la probabilidad de que hagamos mal las cosas es muy baja porque hemos cimentado esas relaciones justamente en relaciones que se basan en valores y principios que promueven la gestión del bien común y ya no solo la obtención de un beneficio personal. El desafío no es fácil, pero es muy lindo. Así que la invitación es justamente a poder llevar esos valores y principios que nos van a permitir construir relaciones sociales basadas en la integridad y donde el desarrollo del trabajo de las empresas y de incluso de nosotros como gestores en una institución se pueden hacer sin necesariamente
concentrar todas las labores en el control y en políticas de transparencia necesariamente. Muchas gracias, Tamara, y a todos los que nos estuvieron acompañando. Bueno, muchas gracias, Mitchell, por esa contundente presentación. Nos has dado como un panorama. Yo sé que podríamos estar hablando días enteros, semanas enteras, de corrupción y de temáticas asociadas con los distintos links. Así que creo que hiciste un excelente resumen. Yo simplemente quisiera complementar la exposición de Mitchell con algunas cuestiones a raíz de incluso una pregunta que está en el chat sobre qué herramientas podrían tener las empresas para enfrentar la corrupción o para disminuir la corrupción. Y tú nos diste en el clavo al final. Son los sistemas de integridad los que mejor nos protegen. ¿m? Y los sistemas de integridad asociados a lo que hoy día conocemos como compliance, pero como compliance de verdad, no esta cosa que nos ha dado a los chilenos y a algunos países de Latinoamérica de empezar a hablar de compliance penal o compliance de libre competencia o compliance de... No, el compliance es compliance y el compliance tiene que ser entendido desde un punto de vista de integridad y de integralidad, o sea, las dos cosas. Integridad por un lado, pero integralidad que asuma todo, que incorpore dentro de estos sistemas de gestión la totalidad de las problemáticas que están dentro de las organizaciones. Bueno, y para no ser menos, también les voy a compartir una presentación que me va a servir para ir enganchando y abrochando con muchas de las cosas que nos mencionó Mitchell hace poquitos minutos. Y estamos hoy día hablando de corrupción. Y aquí la pregunta es, ¿puede una empresa ser sostenible si tolera la corrupción? Y a mí me parece que la respuesta, después de haberte escuchado, Mitchell, es muy contundente, es no. No puede una empresa pretender ser sostenible en el tiempo si es que mira para el lado, si es que no se hace cargo de este fenómeno que está en todas partes. Y aquí, enganchándolo con lo que ha sido la evolución de la actividad empresarial, donde día a día vemos cómo los paradigmas se caen, los paradigmas se renuevan, los paradigmas se transforman, también hemos tenido que ir transformando la manera de hacer negocios. Y hoy día el panorama que enfrentan las empresas es muchísimo más complejo, ¿ah? Porque necesita resolver cuestiones que en el pasado éramos ciegos, no es que no existieran. Yo creo que siempre ha existido, la corrupción ha existido desde el día que el hombre apareció sobre la faz de la tierra, pero hemos sido más afectados directamente por el fenómeno de la corrupción y por lo tanto lo hemos ido necesitando integrar a lo que es la gestión del día a día de cómo se hacen los negocios. ¿Ah? Y en este balance que tú muy bien mostrabas en en esa última línea, Mitchell, donde tenemos por un lado la transparencia y por otro lado la integridad, claro que la transparencia no es un objetivo en sí mismo, la transparencia es una herramienta que también tiene que ser utilizada con mucho cuidado. ¿Mm? Porque casas de vidrio no nos permitiría vivir tampoco la vida en plenitud. Necesitamos espacios de privacidad, necesitamos espacios de confianza, no solamente en el ámbito personal, sino que también en el ámbito, qué sé yo, de la seguridad nacional, que obliga a que los países sí tengan espacios de poca transparencia y que la poca transparencia no signifique corrupción, sino que pueden existir mecanismos para supervisar, no sé, gastos reservados, se me ocurre. ¿Ah? Tiene que existir de todas maneras una manera donde le podamos dar confianza a la ciudadanía de que tales o cuales recursos se están gastando
se están gastando bien. Entonces, tomando la pregunta que les hacía hace un minuto, ¿puede una empresa ser sostenible si tolera la corrupción? La verdad es que la corrupción, como bien nos dijo Mitchell, la imaginamos siempre como algo lejano, como algo que ocurre en el ámbito del ruedo político, y ya sabemos que no, que la corrupción está en todos los espacios, hasta dentro de nuestros hogares. Si es que somos muy, si es que nos detenemos a evaluar, incluso con mucha más transparencia, nuestro comportamiento cotidiano, nos damos cuenta de que hasta el espacio de la intimidad a veces podemos ser un poquito corruptos. Cuando abusamos del poder como jefes de familia, abusamos del poder como padres, abusamos del poder, yo espero que cada vez menos, pero con las personas que trabajan al servicio en nuestras casas, en fin, que en el pasado era como muy dado esto de abusar y perdón que lo hable así tan abiertamente, de las trabajadoras de casa particular pagándole menos cotizaciones o simplemente no pagándoselas. Y eso, si es que hacemos un análisis interno, nos damos cuenta que termina siendo corrupción. Si ustedes quieren, a menos escala, con menos impacto a nivel de la ciudadanía, pero que de alguna forma refleja conducta. ¿Mm? Conducta que tenemos que traerlo de nuevo a nuestras cabezas y decir, bueno, si yo quiero apuntar a una gestión de integridad dentro de una empresa, dentro de una institución pública, también tengo que llevar ese comportamiento de integridad a las fronteras de mi hogar, a las fronteras de mi casa, de lo cotidiano. ¿Ah? Y tal cual como lo mencionó Michel en su presentación, hemos conocido grandes escándalos en países, o sea, derivado de empresas que pertenecen a países que son percibidos como poco corruptos. Pensemos en Siemens, que Siemens ha hecho toda una trayectoria para ir fortaleciendo la gestión de integridad, pero cuando el mundo se quedó impactadísimo por el caso Siemens, Siemens es una empresa alemana, donde la percepción de la corrupción en Alemania es muy pequeña, es muy baja. Pero eso, ¿qué significaba? Que Siemens salía a corromper más allá de su hogar. En su hogar tenía un buen comportamiento dentro de su frontera, pero iba a otras latitudes a corromper funcionarios públicos, en fin. Siemens se pegó el alcachofazo de que eso es algo que termina devolviéndose como un boomerang, porque termina afectando la confianza en la manera como se llevan adelante los negocios. Eh, Efectivamente se disfraza de cositas como cotidianas y por supuesto que aquí no podemos caer en la tentación, a mi juicio, de que esto lo vamos a resolver con leyes. Obvio, las leyes son importantes. Nuestro país es un país muy legalista. Compramos en el Paseo Humada los códigos, la ley de copropiedad, la ley de responsabilidad de las personas jurídicas, en fin. Y eso está muy bien, ser apegados a la ley, pero esa legislación no nos va a resolver los problemas por sí sola. Necesitamos ir avanzando en sistemas que nos desafíen éticamente. Y esos desafíos éticos están en los sistemas de integridad que podemos ir construyendo, que por supuesto que no son fáciles. Y aquí es donde tenemos que darle esta mirada estratégica o esta mirada donde intentemos reunir todos los fenómenos de nuestra vida, laboral, personal, público, privado, etcétera. Y aquí, a mi juicio, es donde el estudio o la conceptualización de lo que es el desarrollo sostenible nos viene a tender una mano muy fuerte, muy sólida
para encontrar caminos de salida a este fenómeno tan complejo como es la corrupción. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad nos vino a decir, por ahí por la década de los 80, no significa que no haya sido de antes, pero por la década de los 80 se les viene también a dar como lápiz, nombre y apellido, se les viene a dar pluma. Y lo que nos dice la Comunidad Económica Internacional, las Naciones Unidas, es que la sostenibilidad es el desarrollo que satisface las necesidades de hoy, sí, porque necesitamos crecer, necesitamos comer, necesitamos darle trabajo a los más pobres, en fin, pero sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para poder seguir haciendo lo mismo, para poder seguir subsistiendo y viviendo de manera adecuada. ¿Ah? Y por lo tanto necesitamos garantizar el equilibrio entre el crecimiento económico, que es absolutamente necesario, con el cuidado del medio ambiente y por supuesto con el bienestar social, sin olvidarnos de que los seres humanos tenemos que estar siempre en el centro. ¿Mm? Y el desarrollo sostenible, si bien es un concepto que se acuñó, como les mencionaba, en la década de los 80, el año 87 más específicamente, con la publicación del informe Brundtland, que alertaba en estas consecuencias tremendas que estaba teniendo sobre el planeta la manera como estábamos llevando adelante el desarrollo económico por la globalización, por la explotación a diestra y siniestra de los recursos naturales, etcétera, es que tuvimos que hacer un alto, un stop. Vamos bien, reflexionemos, ¿qué es lo que hemos hecho mal? ¿Mm? Y tratemos de arreglarla. Y es así de simple, tratemos de arreglar el mal causado. ¿Ah? Y aquí viene el mundo de las finanzas, el mundo de los inversionistas, a tendernos una mano también bien importante, que es la conceptualización, o más bien como la cosificación, ¿ya? Para poder manejar este concepto más amplio de desarrollo sostenible en lo que es el ASG o el ESG, que no es otra cosa que una sigla que reúne las cuestiones esenciales del desarrollo sostenible: medio ambiente, temáticas sociales y, por supuesto, temáticas de desarrollo económico manifestados en la gobernanza. ¿Ah? Y este equilibrio entre estas tres letritas, si ustedes lo quieren simplificar, nos sirve para poder identificar las herramientas que nos van a permitir ponerle o tratar de darle solución a esta problemática. ¿Mm? Y en términos de ASG o de ESG, la corrupción vemos que puede tener impacto directo devastador en las tres letras. En el medio ambiente, cuando por ejemplo conocemos casos que se entregan permisos ilegales, ¿ah? Que se saltan la fila, que corrompen al funcionario que tiene que poner el timbre para darte la autorización para hacer la excavación, en fin, se destruyen ecosistemas o se omiten evaluaciones por favores, etcétera. Es decir, ahí en la A, en la E del ESG, podemos tener una visualización de temáticas de corrupción muy concreta. Y en lo social, ¿para qué decir? Porque aquí reproduce, también lo mencionaba Mitchell en su presentación, desigualdad, debilita servicios públicos y, lo más grave a mi juicio, genera desconfianza en las instituciones. Y si empezamos a perder confianza en las instituciones, entonces el llamado, o más bien el mensaje es: arréglatela solo, nadie te va a salvar. Y eso es lo menos sostenible que pudiéramos aspirar. Porque si hay algo, un principio transversal dentro de la búsqueda de este equilibrio entre lo social, lo medioambiental y el desarrollo económico, es lo colaborativo. Buscar esas sinergias entre tú y yo, sin dejar de competir, pero competir en buena lid. Y la gobernanza, por supuesto, porque compromete la transparencia, la toma de decisiones y el control interno cuando se ve de alguna manera tocado por la corrupción.
Por eso, de aquí tomando el gran mensaje que nos dejaba Mitchell en su exposición, sin integridad, sin compliance, no hay un desarrollo sostenible real, no hay un ESG real, hay puro maquillaje, hay puras rayas en el agua que podrán ser muy profundas, pero que desaparecen a la primera buena de cambio. Por lo tanto, sin integridad no le vamos a dar una solución real al problema de la corrupción. Y el compliance tiene que ir más allá del checklist, tiene que ir mucho más allá de, claro, está muy bien detenernos un poquito en el modelo de prevención de delitos, detenernos en la ley de delitos económicos, sí, pero no nos quedemos ahí pegados, porque si no, de nuevo vamos a estar cometiendo el mismo error de pensar que con una parte del problema le vamos a dar solución a todo. ¿Mm? Y por supuesto que el compliance no reemplaza la ética, pero sí la operacionaliza. Nos entrega instrumentos para gestionar finalmente los riesgos que están asociados, en este caso que estamos hablando hoy día de corrupción. Nos permite fortalecer nuestra estructura de gobernanza para enfrentar más adecuadamente estos fenómenos de corrupción, adoptando culturas de hacer lo correcto, donde no solamente persigamos el cumplir la ley, porque el cumplir la ley, a mi juicio, es una vara muy pequeña. Y aquí para ir enganchándolo también con lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, que son los desafíos que se ha puesto las Naciones Unidas y por lo tanto el mundo entero, la corrupción no podemos verla como algo separado. La corrupción también es una temática que dentro de los objetivos de desarrollo sostenible eh, es un tema. ¿Ah? Por lo tanto, hablemos de corrupción, sí, y sigamos hablando, pero no solamente para vociferar y para enojarnos, sino para comprometernos, tal cual como nos convoca las Naciones Unidas a través de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, para comprometernos con la integridad desde donde estamos y cada día en nuestro hogar, en nuestra empresa, en la vía pública, en el metro, en la micro, cuando manejamos, en fin, en todos los espacios donde estemos. La corrupción es el cáncer del desarrollo y la integridad es una cura que a veces silenciosa, no es bulliciosa, pero pucha que es efectiva, porque la integridad es, eh, por así decirlo, modesta, que no hace aspaviento, que no hace bullicio, sino que simplemente actúa buscando un mundo mejor. Y eso es lo que tratamos de sistematizar en nuestro diplomado de implementación y gestión del compliance con esta perspectiva de sostenibilidad, donde aquí no me voy a cansar de darle las gracias a la Universidad Diego Portales y a la Facultad de Administración y Economía, que creyó en este proyecto cuando todo el mundo estaba hablando de compliance legal o de compliance penal. ¿Ah? Y nosotros sí queremos darle esta perspectiva de integridad en lo que vemos, el repaso que vemos en estos 5 módulos donde profundizamos en aspectos de sostenibilidad y relación de la empresa con la sociedad. Por supuesto que le damos una mirada al gobierno corporativo y los criterios ASG, pero en lo que es la estrategia organizacional, linkeándolo con el compliance, y ahí ya pasamos a la cosa más chica, más visible de lo que es el marco normativo, que es lo menos. ¿Ah? Para finalmente terminar haciéndolos clic. Sostenibilidad y ampliación del mapa de riesgo y finalmente desembocar en el módulo 5 con compliance y cultura de integridad. Así es que yo los dejo súper invitados a todos a que le pidan información a la Rosita Díaz, que nos está acompañando tras bambalina hoy día. Ahí está su correo electrónico donde le pueden pedir información sobre el diplomado que con mucho cariño
con mucha convicción y con mucho activismo hemos tratado de estructurar desde la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Diego Portales. Y dejo abierto, me imagino que ya hay algunas preguntas, voy a revisar el chat. Y Mitchell, te vuelvo a dejar el micrófono por si quisieras tener alguna reacción en esto que Eh, ves que finalmente terminamos coincidiendo. hay varias cosas y de hecho me encantaría profundizar. Tenemos un par de minutos, pero sí, Tamara decía al principio, bueno, la corrupción está presente desde el origen de nuestros tiempos. Y de hecho eso me hizo recordar un texto bien cortito que se llama Corrupción y Pecado, escrito por el Papa actual, cuando todavía vivía en Argentina, y que habla justamente de los orígenes de la corrupción desde la mirada más cristiana, y cómo uno puede observar hechos corruptos que incluso están en pasajes de la Biblia para la gente que es más creyente. Y, y lo interesante de ese texto es que incluso en Corrupción y Pecado se habla del compliance. Y el texto plantea justamente que el compliance en América Latina, al tratar de traducirlo al español, que lo hemos traducido como cumplimiento, tiene un gran problema, y que lo decía Tamara. Pero lo interesante es cómo lo dice el texto, que dice que el cumplimiento está compuesto por dos cosas, o por dos partes, y que es la mirada legalista, justamente, y el problema muchas veces de la mirada legalista en las empresas cuando tratan de adoptar modelos de integridad. Y plantea que justamente el compliance es cumplo por un lado, pero miento. Y que tiene que ver justamente con esta idea de hacer el checklist, que lo que me importa es tachar en mi lista de chequeo justamente cumplí con la capacitación, cumplí con la adopción de un modelo, cumplí con la elaboración de un código de ética o de integridad, cumplí con la capacitación a los miembros del directorio de la empresa, pero en la esencia de lo que queremos lograr, finalmente estoy mintiendo. Porque lo que busca el compliance no es que justamente, como decía Tamara, hagamos esta especie de checklist y digamos cumplí, 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 porque cuando logro hacer eso, al final no prevengo nada. Y de hecho, si ustedes empiezan a mirar las grandes empresas que han cometido casos de corrupción en Chile, todas estaban incluso certificadas o tenían certificados sus modelos de cumplimiento. Entonces, al final, con los que nos quedamos que, como decía Tamara, si nos quedamos solo con la mirada legal, no vamos a terminar generando ningún impacto positivo en la gestión de la empresa, y ahí quiero unirlo justamente con la pregunta que hacía César. Muchas veces hoy día los modelos de cumplimiento en algunas empresas se han transformado en un verdadero obstáculo a la gestión operacional o del giro del negocio. Y como decía César, muchas veces los equipos están presionados por mayores ventas, por lograr las metas, y los modelos de cumplimiento o de integridad que simplemente se basan en hacer este checklist, lo que terminan haciendo es casi un obstáculo al propio giro del negocio de la empresa. Y ahí es justamente, más que mirar, diría yo, mejores prácticas, porque hay un montón, y de hecho ahí recomiendo mirar los repositorios del GAFI o de la propia OCDE incluso. Lo importante es tener en cuenta que un buen modelo de cumplimiento es aquel que es capaz de incorporarse como mecanismo de gestión en el desarrollo operacional de la empresa como un elemento innato más, y no oh, ya tengo que llenar el formulario de la gente de compliance, donde al final lo terminamos mirando como un elemento obstaculizador y como una carga adicional al trabajo, y no como un mecanismo de gestión que nos va a ayudar a hacer mejor nuestro trabajo. Porque cuando cumplimos con la debida diligencia en la contratación de un proveedor, lo que estamos haciendo es asegurar también que la contratación que estoy haciendo desde el área de operaciones o de finanzas va alineada, en primer lugar, con las políticas y valores de la empresa, y que me asegura en una cierta base que lo que voy a hacer
en la operación con el cumplimiento de ese proveedor es justamente a una de las cosas que necesitamos para el cumplimiento. Pero ahí es importante que logremos alinear justamente los valores y los intereses de todos los integrantes de la empresa, desde quienes dirigen la empresa hasta el último funcionario, ujú, que muchas veces está en la puerta recibiéndonos el portero o el guardia, que muchas veces es de una empresa externa, que todos estemos alineados con el mismo enfoque de lo que queremos lograr como empresa. Al final el compliance, más allá de el cumplimiento de normas, lo que busca es justamente la alineación de los valores institucionales y principios institucionales que hemos declarado en la forma en que queremos hacer negocios. Y es por ello que ujú, justamente más allá de herramientas institucionales, hoy día, porque Betsabe también lo pregunta, ¿qué herramientas tenemos institucionales que no generen mayor burocracia? Al final, lo que tenemos son prácticas que se incorporan en los ADN de las empresas, donde, ujú, como decía Tamara, hay un camino silencioso que se va haciendo y que muchas veces no gana aplausos, no hay fotos, pero que logra a largo plazo generar resultados que son óptimos, prevenir la corrupción y ujú, desde ahí, por ejemplo, generar mecanismos de prevención. Y no hay que mirar muy lejos, ujú, ¿ah? No hay que salir a mirar a Europa, ni a Estados Unidos, ni a Canadá, cómo están haciendo las cosas. De hecho, hay una muy buena práctica de un buen funcionamiento de un sistema de integridad que se dio y que pasó muy silencioso, que es lo que ocurrió en el Coordinador Eléctrico Nacional antes del gran apagón y donde ahí todo el mundo terminó conociendo cuál era la pega del Coordinador Eléctrico Nacional, ujú, pero un mes antes, más o menos, el coordinador había logrado detectar fraude en la contratación de proveedores, lo logró detectar preventivamente, activó su sistema de prevención y terminó sancionando y removiendo a los trabajadores que habían participado del sistema y además de una señal ujú, desde el consejo directivo del coordinador que acá no se tolera ujú, prácticas que se alejen de los principios que estamos promoviendo. E incluso, si incluso llevamos esta situación al apagón en materia de transparencia, el coordinador, si bien tiene algunas obligaciones legales de publicar cierta información en materia de transparencia, el coordinador tiene prácticas que van más allá de esas obligaciones legales y que incluso hoy día, si nos metemos al sitio web del coordinador, nos permite clarificar cuál es su ámbito de responsabilidad, por ejemplo, ante una crisis como la que generó el apagón y la deslegitimidad pública que ello generó y por tanto generar un mecanismo de resguardo también para la reputación de la ujú. empresa cuando algo sale mal. Por tanto, el Sí, compliance no hay que mirarlo simplemente desde el punto de vista del cumplimiento, sino también de los efectos reputacionales, del ujú, resguardo también a los propios trabajadores que están siendo parte de una empresa, porque nadie quiere trabajar en una ujú. empresa que tiene fama de ser corrupta. Incluso algunos Así datos es. que hay desde Estados Unidos nos muestran que trabajadores comienzan a cambiarse de trabajo cuando las empresas son parte de un Así es. hecho de corrupción. Y Eh, otra cosa súper interesante que yo creo que va a dar respuesta a varias de las preguntas que hay ahí en el chat, es que las empresas nunca tienen que ir contra su propia naturaleza, que ese es uno de los grandes errores que cometen las organizaciones al implementar sistemas de compliance con cosas que son sobredimensionadas, que son ajenas a la operación, ajenas al propósito mismo de las organizaciones. ¿Ah? Aquí no tenemos que olvidar que estamos hablando de algo que las organizaciones han venido haciendo desde el día número uno, que es gestionar riesgos. Y los riesgos se gestionan en base a tu operación por lo que eres y no por lo que no eres. Entonces, cuando uno de los grandes mensajes que nos dio esta modificación, última modificación de la ley de responsabilidad de las personas jurídicas, por ejemplo, acá en Chile, que si bien tiene un trasfondo y una cosa como legal muy potente, de señal también, pero da un mensaje que no todo el mundo llega a esa parte de la lectura. ¿Ah? Hágalo en función de lo que usted es y no de lo que no es. Entonces no se ponga
a construir unas matrices de riesgo gigantescas con riesgos inexistentes en su operación. ¿Ah? Si usted es una institución, no sé, financiera, por favor no vaya a cometer la locura de poner contaminación de agua como un riesgo relevante a hacer seguimiento. Porque si hay algo que hemos aprendido en el ámbito de la gestión es que los recursos siempre son escasos. Y en el ámbito de la economía, por cierto. Y como son escasos, tenemos que ver muy bien cómo los vamos y a qué los vamos a destinar. Porque hay cuestiones, hay riesgos múltiples, ¿cierto? Pero no todos los riesgos son relevantes para lo que yo soy como giro de negocio. Y eso, cómo tú finalmente logres hacer una buena gestión de esos riesgos con sistemas de integridad. No hay más. Quiero responder una última pregunta, Tamara, antes de que nos vamos, porque sé que estamos ahí justo en el tiempo, pero que me parece súper interesante que no quede pendiente. Y que algo que alguien puso en el chat sobre los desafíos en materia de compliance en el sector público. Es Claro. bien controversial el tema del compliance en el sector público porque hay que entender que el Estado en general funciona con una lógica muy distinta al de las empresas o del sector privado. De hecho, hay una premisa que siempre se toma como base para diferenciar lo que ocurre en el sector privado con lo que ocurre en el Estado, que es que en la empresa o en el sector privado en general, yo puedo hacer todo aquello que una ley no me prohíba. Por tanto, tengo absoluta libertad de hacer cualquier cosa. A diferencia de lo que ocurre en el Estado, yo en el Estado solo puedo hacer aquello que una ley expresamente me habilita. Por tanto, si queremos instalar la lógica del compliance como la hemos instalado muy legalista hasta ahora en Chile, no tiene ningún asidero o ninguna capacidad de prevenir algo, porque en el Estado siempre debiésemos hacer aquello que la ley me obliga o me habilita a hacer y no puedo hacer otra cosa. Frente a cualquier otra situación estaría en materia de incumplimiento. En el mundo, solamente al menos en habla hispana, España ha logrado de instalar un mecanismo de compliance público que no ha tenido ningún efecto práctico. Y en Chile, en materia municipal, hay un proyecto de ley, que es el proyecto de ley de integridad municipal, que está tratando de instalar una especie de compliance público con un sistema de integridad municipal, que por suerte no se ha aprobado porque el diseño que tiene el mecanismo de compliance municipal es bien malo. ¿Se pueden hacer buenas cosas en el mundo público? Sí, y necesitamos hacer buenas cosas en el mundo público porque es la única forma que prevengamos cuando encontremos esta sinergia entre empresas Ujú. y sector público y hablemos los mismos códigos y nos entendamos de las mismas formas. Pero es un Al, desafío que nos da para harto tiempo de discusión y que todavía no tiene mucha agua esa piscina para poder instalarlo. Así es. Y por lo tanto yo los invito a todos a revisar el programa del diplomado de implementación y gestión de compliance con perspectiva de sostenibilidad, donde tratamos de darle una mirada mucho más holística lo que es el funcionamiento de las organizaciones, sean públicas o privadas. Lo público, tal cual como tú lo mencionabas, Michel, con sus complejidades, con su propia naturaleza, que no puede ir contra la naturaleza del sector público. ¿Ah? A lo mejor las herramientas son similares, pero los focos que se ponen deben ser distintos. Los riesgos que hay en el sector público son distintos a los riesgos que hay en una empresa privada. ¿Mm? Y el gran error que también desde ya mi larga trayectoria involucrada en el ámbito del compliance es que nos hemos llenado de cosas innecesarias que finalmente terminan empujando a que las personas se salten los controles. Porque cuando ven que no pueden llegar a fin de mes con la olla parada, digamos,
Entonces, las empresas tienden a buscar los incentivos para, o más bien se dejan llevar por ese incentivo a saltarse los controles. ¿M? Y eso no le hace bien a nadie, no le hace bien a la confianza que tenemos que tener en cómo las instituciones, sea del ámbito público o privado, se están gestionando. Porque en algún minuto eso nos puede pasar la cuenta. Bueno, estamos ya llegando, hemos abusado de la paciencia de nuestros asistentes, así que Mitchell, una vez más, te quiero dar las gracias por haberme acompañado en esta charla. Espero que sigamos encontrando espacios de reunión ahí a la vuelta de la esquina. Y muchas gracias a todos nuevamente por la asistencia y muchas gracias a la universidad.